Descubierto lo siniestro, 7 historias reales de muertos malditos que no deben ser reveladas. El barrio de Valeria despertaba en un griterío ensordecedor. La rutina diaria era un eco interminable de sirenas, claxonazos de camiones y los murmullos de una vida que se arrastraba. Pero esa noche, el silencio pesado se instaló justo después de que un escalofrío recorriera su espalda, como un aviso lejano de algo oscuro que acechaba. Su hija, Sofía, apenas podía dormir en su pequeña cama, hablando en murmullos sobre los muertos malditos. Lo que empezó como un simple juego infantil terminó volviéndose una advertencia. Durante sus jornadas agotadoras en el restaurante, Valeria se había acostumbrado a ver el mundo con desconfianza, a sentir el roce del peligro en el aire. Sin embargo, algo en la noche de esa semana le hizo sentir que el peligro era más que una simple sensación. Esa noche, mientras esperaba el último camión, el murmullo de las mujeres desaparecidas la envolvía como un sudario. «Ten cuidado con el hombre del sombrero gris», decía un mensaje anónimo en su celular. Propagó el miedo en su corazón. ¿Quién era él? Mientras se dirigía a casa, el hombre del sombrero gris apareció en su mente. Lo había visto vagar por el edificio, con esa sonrisa inquietante y su mirada profunda como pozos oscuros. Su vecino. Cada encuentro casual le dejaba una sensación fría, como un dedo helado presionado contra su cuello. «No te preocupes, Valeria», se dijo, pero su estómago revoltoso traicionó su mente. Sofía había hablado de los muertos malditos como si fueran personajes de sus sueños, pero su madre intuía que había algo más. Veía a su hija jugar, pero también notaba sus ojos asustados, como si pudiera sentir que el aire estaba impregnado de terror. Valeria se obligó a seguir adelante con su vida. Sin embargo, todo cambió cuando las desapariciones aumentaron. En su mente, una voz susurrante se repitió, afirmando que la tragedia estaba cerca. Una noche, ya sumida en la oscuridad, escuchó el rumor de pasos. La sombra del hombre del sombrero gris se proyectó con fuerza contra la pared. Un golpe helado le atravesó el pecho. Sin pensar, tomó a Sofía y se encerraron en la casa. El sudor frío le corría por la espalda. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía, con ojos grandes, le susurró que los muertos malditos la estaban buscando. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. Tenía que proteger a su hija, y ese conocimiento se convirtió en fuego en su interior. Buscó mitos locales sobre aquellos que desaparecían, descubrimientos secretos que de repente parecían tener una verdad palpable: el mercenario. Una bestia en la oscuridad, un eco de desesperación. Los murmullos se agudizaban y el ambiente se cargaba de ansiedad. La alarma interna se intensificó. En su pecho, el temor se volvió un grito silencioso. Esa noche, a medida que la distancia entre ellas y el peligro se cerraba, vio la sombra del hombre del sombrero gris acechar su ventana. En ese momento, supo que la lucha apenas comenzaba. Pero, ¿podría Valeria salvar a su hija de lo que acechaba en las sombras? ¿Era ella la próxima en la lista de los muertos malditos? El terror retumbaba en su mente, mientras el frío calaba hasta los huesos. La oscuridad no era solo un escenario, sino la promesa de que el horror estaba a un paso de su vida. Valeria se sentó en el sofá, con la mirada fija en la ventana, buscando alguna señal que le indicara que el peligro se había alejado. Sofía, acurrucada a su lado, no dejaba de mirar hacia la puerta, su pequeña mano apretando fuertemente la de su madre. El aire estaba cargado de un temblor palpable, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento, esperando algo aterrador que se avecinaba. «¿Qué quieres decir con que te buscan?», preguntó Valeria en voz baja, tratando de sonar serena, aunque su voz temblaba ligeramente. Sofía miró hacia abajo, como si le costara encontrar la respuesta. «Los que vienen por mí»,
vienen por algo que no les pertenece, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. La idea de perder a Sofía era un agujero negro que amenazaba con tragarse todo en su ser. Se levantó, intentando borrar la imagen del temor de su mente. La casa necesitaba ser asegurada. Con manos temblorosas, comenzó a cerrar todas las ventanas y puertas, añadiendo cerrojos y enredaderas, como si alguna barrera física pudiera protegerlas de lo que acechaba. El tiempo parecía estancarse. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento sonaban como ecos de advertencia. Afuera, la noche se oscurecía más, y el frío se adueñaba del ambiente, invitando a corrientes de angustia que se deslizaron entre las grietas. Entonces, un golpe sutil resonó contra la puerta delantera. Valeria se congeló, viendo a Sofía acercarse tímidamente hacia ella. Yo creo que alguien está afuera, susurró, y su voz era un hilo quebradizo. No, cariño, no puede ser, respondió Valeria, apretando la mano de su hija. Sin embargo, mientras ella lo decía, sentía que el pánico comenzaba a crecer en su pecho. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y el sonido reverberó por toda la casa. Ambas se miraron, el terror en sus ojos uniéndolas en un manto de desesperación. Valeria se acercó sigilosamente a la puerta, conteniendo la respiración. ¿Quién es?, gritó. La respuesta llegó en forma de un susurro escalofriante: tu vecino, el hombre del sombrero gris. Valeria sintió un frío helado que la recorrió. Esa voz era la voz del hombre que había hostigado sus pensamientos. No abras, le ordenó a Sofía, quien ya estaba paralizada por el miedo. Pero, a pesar de la advertencia, una extraña curiosidad la invadió. Con un esfuerzo, levantó el cerrojo mientras la voz al otro lado continuaba insistiendo: soy yo, Valeria. No te asustes. Solo quiero hablar. El tono era casi encantador, pero entre las palabras se sentía el acecho de una amenaza oscura. Miró a su hija, y vio cómo la pequeñita temblaba como una hoja en un vendaval. Un pequeño grito ahogado se le escapó al pensar que abrir la puerta era un peligro latente. Sin embargo, la necesidad de saber la verdad era tan fuerte que la idea de dar un paso atrás era igualmente aterradora. Aguarda un momento, finalmente logró decir Valeria, su decisión la traicionaba. Manteniendo la puerta entreabierta, dejó que un rayo de luz iluminara la silueta del hombre. Pero lo que vio la llenó de horror. Había algo extraño en su rostro, algo que desdibujaba la frontera entre lo humano y lo sobrenatural. La sombra parecía consumirlo, como si no perteneciera a este mundo. Valeria, tú y tu hija son importantes para mí. Necesito tu ayuda. Las palabras se arrastraban como un veneno, envenenando el aire a su alrededor. Valeria, paralizada por la mezcla de terror y fascinación, sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Ayuda? ¿De qué hablas?, preguntó, a punto de cerrar la puerta con todas sus fuerzas. De lo que viene, respondió el hombre, y en ese instante, el viento huyó como un lamento lejano, resonando con la desesperación de aquellos que habían desaparecido antes que ellas. Valeria se congeló, contemplando la magnitud de lo que amenazaba con revelarse. ¿Qué viene? La oscuridad se acercaba a gran velocidad, y en su corazón sabía que sus palabras podían ser la clave, pero el precio podría ser demasiado alto. La lucha por su hija apenas comenzaba, y el hombre del sombrero gris tenía en sus manos un secreto que podría cambiarlo todo. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de su deseo de ayuda? La noche aún era joven, y la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Valeria sintió que el corazón le latía desbocado. Afuera, el viento parecía responder a sus miedos, aullando con una ferocidad que llenaba su mente de imágenes grotescas. Lo que el hombre del sombrero gris había dicho parecía resonar en cada rincón de la casa: necesito tu ayuda. Pero, ¿ayuda de qué tipo? Sofía, anticipando la angustia de su madre, apretó su mano. Su pequeña fuerza era un refugio en medio de la tormenta. Mamá, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, su voz casi ahogada. Valeria respiró hondo, sintiendo que el aire se tornaba más pesado. No lo sé, Sofía. Pero no podemos abrir la puerta, respondió, su instinto materno combatiendo la curiosidad que la guiaba a escuchar más. Pero la insistencia del hombre la estaba atrapando como una tarántula a su presa.
Valeria, este no es un juego. Lo que viene, no puedes ignorarlo. Entonces, el silencio se convirtió en un eco inquietante. La voz se desvaneció un instante, dejando a Valeria en una penumbra abrumadora. De repente, hubo un crujido más fuerte, como si alguien intentara forzar la puerta. Ahí, una oscuridad más densa parecía tragarse la luz de la casa, y un escalofrío recorrió su espalda. «¡Apágalo! ¡Apágalo!», gritó Sofía, presa del miedo, mientras su mano buscaba aferrarse a la de su madre con más fuerza que nunca. Valeria apretó los dientes, luchando contra el pánico. El hombre de sombrero gris había dicho que ellas eran importantes. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿importantes para qué? A medida que la puerta crujía, Valeria se dio cuenta de que no podían quedarse ahí, sin hacer nada. El hombre comenzó a pronunciar palabras ininteligibles, llenas de un poder sutil que hacía vibrar las paredes. Se le erizaron los vellos en la nuca, y un grito ahogado se le escapó. «Sofía, tenemos que salir de aquí», dijo, sacando a su hija a rastras del sofá. Caminando en la profunda oscuridad de la casa, Valeria intentó recordar dónde habían guardado la linterna. El aire se sentía pesado, una sensación de ser observadas la acosaba. Cada susurro del viento era una advertencia, y cada sombra en las paredes parecía cobrar vida. «Aquí, mamá», dijo Sofía, apuntando a un pequeño rincón que antes había sido un refugio de risas y juegos. Valeria tomó la linterna, su luz temblando al encenderse, revelando las figuras distorsionadas de los muebles en la penumbra. Justo cuando se dirigían hacia la salida, un grito penetrante resonó desde el exterior. Era una voz familiar, un eco distorsionado que retumbaba en su memoria. «Valeria, déjame entrar». Sofía se tapó los oídos, sus ojos llorosos reflejaban puro terror. «No puede ser», murmuró Valeria, al reconocer la voz. Era de su hermana, desaparecida años atrás, una ausencia que había marcado su vida. «Ella no puede estar ahí», pensó, mientras un torrente de recuerdos se agolpaba en su mente, haciendo que se le encogiera el corazón. La desesperación y el amor la combatían ferozmente. El hombre del sombrero gris volvió a hablar, esta vez más urgente. «Es el momento de la verdad, Valeria. Tienes que elegir», dijo, su voz era un murmullo resonante. Valeria miró a través de la puerta, cada golpe parecía más desesperado, desbordando de angustia. «Elegir», repitió. «¿Qué tengo que elegir?». La luz de la linterna titilaba mientras ella luchaba con su decisión. Con cada palabra del hombre, iba comprendiendo que ese enfrentamiento no era solo por su supervivencia, sino por algo mucho más profundo. En su mente, el dilema se volvía más claro. Abrir la puerta significaría enfrentarse a secretos que quizás nunca debieron destaparse. Pero quedarse atrás llevaba consigo otro tipo de horror. «Sofía, ¿qué hacemos?». La voz de su hija era la única ancla que la mantenía a flote. Una certeza se enroscó en su pecho. Al final, había algo que debía afrontar, no solo por ella, sino por su pequeña. Con un último vistazo a la sombra al otro lado, Valeria se armó de valor. «Este es nuestro momento. No seremos más prisioneras de los secretos». Con eso, un nuevo grito resonó detrás de la puerta, pero no era el eco del pasado. Era algo más oscuro, más ansioso. Ella sintió cómo su determinación se fraguaba en su pecho. Sin embargo, el difícil camino apenas empezaba, y la verdad que la esperaba, podría ser mucho más aterradora que cualquier monstruo. Mientras la puerta crujía, el corazón de Valeria latía como un tambor en un ritual de sacrificio, y la pregunta permanecía en el aire: ¿quién entraría primero en el abismo? El viento seguía azotando la casa, como un lamento que presagiaba desgracias, mientras Valeria y Sofía se mantenían de pie, atrapadas en la penumbra. La linterna parpadeaba con un brillo tenue, y Valeria sentía que la luz se estaba volviendo una carga, una responsabilidad que no sabía si podía soportar. «Ese grito, no puede ser ella», murmuró Sofía, sus ojos enormes buscaban respuestas en el rostro de su madre. Pero Valeria miraba fijamente hacia la puerta, contemplando el horizonte de la oscuridad que se extendía más allá de ella, como si un abismo aguardara al otro lado. «No, no puede ser», repitió nuevamente, como si su repetición pudiese borrar el peso de la realidad.
La voz llamando al otro lado de la puerta se tornaba cada vez más angustiante. Valeria, déjame entrar. Era un eco que parecía desgarrar su alma. ¿Cómo podía enfrentar ese pasado? La sombra del hombre del sombrero gris ahora se cernía sobre ellas, su figura era la personificación del terror. La urgencia de su voz reverberaba en la habitación. Es hora de decidir, Valeria. La luz y la sombra son dos caras de la misma moneda. No puedes sobrevivir en la penumbra. Sofía temblaba a su lado, y Valeria sabía que no podían permanecer inertes. Con un movimiento casi automático, realizó un gesto hacia la puerta. Aún con sus peores temores enraizados en su mente, un ardor se encendió en su pecho. Sofía, tomemos la salida de atrás. No quiero que escuchemos más esto. Pero el pequeño cuerpo de su hija se quedó paralizado. Mamá, ¿y si es de verdad? ¿Y si es ella? La mirada angustiada de Sofía la quebró. La niña quería creer en lo imposible, anhelaba que su tía estuviese viva, a pesar de las circunstancias. «Podemos ayudarla, no», respondió Valeria con más rabia de la que pretendía. Su mente se debatía entre el deseo de consuelo y el temor abrumador que venía de aquella voz. «No podemos abrir esa puerta. No sabemos lo que hay más allá». El hombre del sombrero gris sonrió, pero sus ojos, hundidos en la sombra, revelaron una verdad aterradora. No es solo decidir abrir o cerrar. La elección va más allá. Hay más en juego de lo que imaginas. Sus palabras se arrastraron como serpientes, llenando el aire de una incomprensible tensión. Valeria sintió una punzada en su estómago. ¿Más en juego? ¿Qué significa eso? La pregunta salió de su boca, pero el hombre simplemente inclinó la cabeza en dirección a la puerta. La linterna titiló bruscamente, lanzando sombras grotescas que danzaban en las paredes, como si seres oscuros estuvieran agazapados, observando. Entonces, el grito se transformó. Ya no era el lamento de alguien perdido, sonaba ahora más como un llanto de desesperación. La angustia se palpaba en el aire, y el suelo parecía temblar ligeramente bajo sus pies. El rostro de Sofía estaba pálido, el terror imprimiendo profundidad a su joven expresión. «Mamá, tenemos que ayudarla», no, explotó Valeria, sintiendo que el miedo convertía su sangre en hielo. «No vamos a abrir nada. La oscuridad no es amiga nuestra». Pero el hombre del sombrero gris la observaba con intensidad, y ella sintió que cada instante de indecisión se convertía en un peso más pesado. «Las decisiones que tomes hoy marcarán no solo tu vida, sino el destino de aquellos que amas». «¿Qué harás, Valeria?» La hora se agota. A cada palabra, el grito se hacía más agudo, resonando en su cabeza, como un tambor que anunciaba la llegada de una tormenta. La linterna dejó de titilar por un momento, brindando un instante de calma en medio del caos. «Valeria, ¿puedo ser valiente también?», preguntó Sofía, con una voz que apenas podía vencer al miedo. La pregunta de su hija le desgarró el corazón. Aunque la elección se cernía sobre ella, Valeria sintió que estaba a punto de cruzar una línea de regreso. Con cada golpe en la puerta, la atmósfera se volvía más densa, el aire vibrante, el tiempo paralizado. El conocimiento de lo que tenía que hacer se apoderó de ella. Una verdad oculta brillaba entre la oscuridad. «Debo descubrir qué guardaré atrás, Valeria», susurró. Justo cuando Valeria se acercó a la puerta, el llanto intenso se más cercano, y una sombra espeluznante se dibujó a su lado. Era el momento de enfrentar sus miedos, pero en el fondo, sabía que igual podría haber un precio mortal a pagar. La puerta crujió nuevamente, pero esta vez algo la atravesó, un roce frío que le recorrió la piel. Una brisa helada llenó el espacio, y aunque tenía un pie en el abismo, la entrada aún era un misterio. Con un último aliento, su mano temblorosa se posó sobre la puerta. La tensión se cortaba en el aire. «Sofía, ¿estás lista?». La respuesta de su hija era un suave murmullo lleno de miedo, pero Valeria lo sintió como un grito de determinación, y entonces, la puerta se abrió, pero lo que encontraron en el umbral cambiaría sus vidas para siempre. La puerta cedió lentamente, revelando un pasillo que parecía no tener fin. Oscuridad absoluta, como un abismo ansioso por tragar cualquier resquicio de luz. Valeria dio un paso adelante, el crujido del suelo resonó como un eco en la eternidad,
como si este lugar quisiera recordar cada paso de aquellos que habían estado allí antes. Sofía se aferró a su madre, los dedos de la niña se hundieron en la tela de su abrigo. Valeria parpadeó, tratando de acostumbrarse a la falta de luz, pero el aire seguía helado, impregnado de un olor a descomposición y olvido. Cada respiración era un esfuerzo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en aquel umbral. ¿Estás aquí? Tía, gritó, la voz de Sofía resonó con la desesperación de un eco que se desvanecía, la voz del hombre del sombrero gris flotó detrás de ellas, reafirmando su presencia amenazante. No siempre lo que buscas se encuentra donde piensas. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus instintos la instaban a retroceder. Pero la pequeña Sofía, con la valentía que a veces solo pueden mostrar los niños, se separó, comenzando a avanzar por el pasillo. «Mamá. Vengo aquí», gritó, infundiendo en el ambiente una urgencia que crispó los nervios de Valeria. «Espera, Sofía, no te alejes», Valeria insistió mientras su corazón amenazaba con salir por su garganta. El miedo se apoderaba de ella, pero la idea de perder a su hija en aquel lugar la llenó de una rabia justificada. La profunda oscuridad parecía cuchichear, burlándose de su angustia. Cada paso que daba Sofía era un eco de valentía, pero para Valeria, cada pequeño sonido era un recordatorio del horror que podría estar acechando tras cada esquina. El pasillo se sentía interminable. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, palabras que Valeria logró reconocer como un idioma olvidado. «Estas son las palabras de aquellos que ya nunca regresaron», susurró, el lamento lejano volvió a sonar, pero esta vez, una voz distinta acompañó el llanto de su tía. Era un sonido desgarrador que traspasaba incluso el corazón más endurecido. «Valeria, ayúdame, por favor». Sus palabras eran un llamado a la locura, una súplica que resonaba en las entrañas de su ser. Sofía, guiada por la esperanza, se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Una puerta antigua, cubierta de polvo y telarañas, las manijas oxidadas parecían estar esperando ser tocadas nuevamente. El aliento de Valeria se detuvo. «Sofía, aléjate de ahí. No abramos nada más». Pero Sofía comenzó a insistir. «Es ella, mamá. Debemos ayudarla». La niña se volvió hacia su madre, los ojos húmedos y suplicantes. Valeria sintió cómo la culpa la consumía. ¿Era posible que su propia desesperación estuviera lastimando a su hija? «No, Sofía, no sabes lo que hay detrás de esta puerta», dijo, pero su voz se rompió, revelando una angustia que no había podido esconder. El hombre del sombrero gris apareció nuevamente, su presencia se sintió más cercana. «La luz y la sombra, Valeria. ¿Quién eres ahora depende de lo que elijas hacer? ¿Salvar a tu hija, o salvarte a ti misma?». Las palabras resonaron en su mente, y en un momento de pánico, recordó la advertencia que le había hecho su madre sobre esa casa. «No te acerques a las puertas, mija. Al otro lado, lo que encuentres no será siempre lo que esperas». Pero el grito, el lamento, la súplica, todo parecía ser más poderoso que su razón. Sofía, en un instante de coraje, extendió la mano hacia la manija. «Mamá, ayúdame a abrirla». Valeria sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Luchaba entre su instinto protector y el deseo de liberar a su hija de ese terror. La tensión era insoportable. «Sofía, regresa». Pero era demasiado tarde. La manija giró con un clic alarmante y la puerta crujió, abriéndose con un gemido que parecía ser el susurro de almas perdidas. Una luz mortecina salió de la abertura, iluminando brevemente el rostro de Sofía, mezclando miedo y curiosidad. Lo que había detrás era un espacio que quebraría no solo sus cuerpos, sino sus mentes, una sala oscura, llena de espejos, donde se reflejaban sombras distorsionadas, como si las almas atrapadas clamaran por salir. Valeria, esa voz lejana resonó de nuevo, pero esta vez desde dentro del espejo. «Ayúdame». Enfrentando lo inimaginable, Valeria sintió que cada fibra de su ser la empujaba hacia la oscuridad que se expandía más allá de la puerta. «Mamá», gritó Sofía, mientras el aire surcía con un frío helado. Valeria tuvo la sensación de que la elección ya no dependía de ella, estaba condenada a realizar un acto irrevocable. Allí,
comenzó a sentir los hilos de su destino desenfrenarse, la oscuridad comenzó a apoderarse de la luz, el abismo se convertía en un eco de lo que alguna vez fue su vida, y entonces, en el momento más crítico, la imagen de su madre apareció entre las sombras. No vuelvas atrás, Valeria regresaría a la certeza del peligro, o se rendiría al abismo que le ofrecía respuestas amargas. La puerta estaba abierta, pero el precio de la verdad aún era desconocido. La luz que emanaba del interior de la sala era tenue, y las sombras en los espejos parecían moverse con vida propia. Valeria sintió un tirón en su pecho, una mezcla de terror y anhelo. Un susurro provenía de la penumbra, llamando su nombre en un tono melancólico que le resultaba familiar. Valeria, ven a jugar. Sofía, con los ojos abiertos como platos, miró hacia los espejos y luego hacia su madre, como si buscara respuestas ante el horror que experimentaban. Mamá, ¿quién es?, preguntó, pero su voz temblaba. Valeria no podía responder. Sabía que esa voz podría ser su madre, la esencia que la había guiado toda su vida, pero el temor anidaba en su corazón. Pasos resonaron alrededor de ellas, no había piso visible, solo el sonido del crujido en la incertidumbre. Las imágenes en los espejos revelaban contornos de figuras atrapadas, familiares, amigos, seres queridos que habían desaparecido y que la casa parecía consumir. No, esto no es real, gritó Valeria, cerrando los ojos con fuerza, intentando desconectarse de la visión de las ilusiones. Pero abrirlos fue un error, la luz se intensificó y comenzó a girar a su alrededor, como un remolino de desesperación. De repente, la atmósfera se tornó pesada. Un frío gélido se introdujo en sus huesos y el aire se tornó hostil, haciendo que la piel de Valeria se erizara. Las sombras en los espejos empezaron a reírse, un eco de risas que reverberaba en su mente, burlándose de su angustia. Siempre estás buscando respuestas, Valeria. Ven a buscar lo que has perdido. La pequeña Sofía, aún aferrada a su abrigo, empezó a dar pasos hacia el espejo de la izquierda. Mami. Mira, hay algo allí. Valeria sintió que el tiempo se paraba. El reflejo en el espejo no era el suyo, sino una versión distorsionada, opaca y que parecía moverse más allá de su control. Sofía, no te acerques. Valeria gritó, su rostro desencajado por el terror. Pero la niña ya había cruzado el umbral, extendiendo la mano hacia la superficie del espejo, como si una fuerza invisible la llamara. En el instante en que Sofía tocó el cristal, un grito desgarrador estalló en la sala, como si 1000 almas atrapadas clamaran por liberación. Valeria sintió que la incertidumbre la aplastaba. Sofía, regresa, por favor. La luz del espejo estalló en una serie de reflejos que iluminaban las caras de aquellos que Valeria había perdido, su madre, su padre, incluso su hermana, todos atrapados en su propio sufrimiento. Los ojos de Sofía destellaron con la chispa de un niño que había encontrado un nuevo amigo, pero Valeria sabía que aquello no era un juego. Suéltala, gritó, desesperada mientras corría hacia su hija. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra emergió del espejo, formando una figura oscura que tomó la forma de un ser humano, su rostro una amalgama de viseras y lamentos. Eres como todos los demás, Valeria. Siempre buscando respuestas en el lugar equivocado. El hombre del sombrero gris apareció de nuevo, con una sonrisa malévola asomando en su rostro etéreo. La elección que haces ahora cambiará para siempre lo que queda de ti. ¿Te atreverás a perderlo todo por alguien que ya no existe? El espejo comenzó a agrietarse, y Valeria sintió el tirón de la oscuridad consumirla. Sofía, ven aquí. La desesperación ahogaba su voz mientras el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con el corazón en la garganta, dio un salto, intentando arrojarse hacia su hija. Todo se convirtió en un caos, un torbellino de luz y sombras, donde las vidas de aquellos atrapados se entrelazaban en un abrazo eterno. Tu madre nunca salió de aquí, resonó la voz distorsionada, acompañada de risas que parecían burlarse de su sufrimiento. Pero antes de perderse por completo en esa oscuridad, una visión fugaz apareció en su mente, la figura de su madre, sonriendo y levantando la mano. No te dejes atraer, Valeria. Recuerda quién eres. La imagen se desvaneció, y Valeria sintió una nueva determinación. Con un grito que resonó en sus entrañas, corrió hacia la luz, dispuesta a arriesgarlo.
todo para salvar a su hija. Pero algo oscuro la atrapó en un destino sellado, la puerta detrás de ella comenzó a cerrarse, atrapando los ecos de su vida. No los pierdas, Valeria. En ese instante, un estruendo destrozó el silencio. La realidad se fragmentó a su alrededor, y el horror dejó una marca imborrable en cada rincón. Lo que realmente había detrás de esa puerta podría ser más aterrador de lo que jamás había imaginado. ¿Podrá Valeria liberarse antes de perderse en el abismo de las almas perdidas, o será devorada por un destino que ya estaba escrito? La respuesta se acercaba, pero el sacrificio podía ser más grande de lo que estaba dispuesta a pagar. Valeria sintió como un vacío gélido la rodeaba, una sensación de hundirse en lo más profundo de la nada, llevándola cada vez más lejos de su hija. El ruido de las risas se desvanecía lentamente, como si las sombras atrapadas la estuvieran arrastrando hacia su propio final. La luz del espejo parecía un portal, un vórtice que prometía respuestas y, sin embargo, el costo era inimaginable. Sofía, gritó con desesperación, su voz resonando en aquel agujero interminable. La figura oscura que había emergido del espejo la miraba fijamente, sus ojos negros como pozos. No eran ojos que vieran, sino abismos que devoraban toda esperanza. ¿Por qué luchas? Sabes que es inútil, susurró el ser, su voz como el crujir de hojas secas bajo un pie descalzo en un cementerio. Las imágenes de su madre y otros seres queridos atrapados en el espejo empezaron a fluir como una marea sin control, una danza macabra entrelazada en sus memorias. Ellos estaban condenados. ¿Por qué Valeria había pensado que podía cambiar el destino de su hija? En ese momento, una punzada de tristeza la atravesó. Tal vez deberían haber sido ellos en lugar de Sofía, pensó. No te preocupes por ella. Aquí no hay dolor, solo paz, continuó la sombra, sonriendo con una mueca escalofriante que le heló la sangre. Ven, únete a nosotros. Todo será más fácil. Las dudas, los remordimientos, el miedo, desaparecerán. Valeria sintió su corazón tambalearse. La idea de rendirse era tentadora, pero la imagen de Sofía sonriendo la mantenía aferrada al hilo de su voluntad. No puedo dejarte llevarme a mi hija, murmuró, más para sí misma que para la oscura entidad. Con un esfuerzo sobrehumano, Valeria dio un paso hacia adelante. La sombra intentó alcanzarla, pero no podía. Algo la protegía, un destello en su interior que no la dejaría rendirse. Sofía. Toma mi mano, gritó, tratando de atravesar el caos que la separaba de su pequeña. Pero el eco del espejo era constante, y por cada palabra que pronunciaba, una marea de visiones intentaba arrastrarla de vuelta. Hierro de corazón, hecha de sombras eres como todos ellos, murmuró el hombre del sombrero gris, recortando su figura contra la luz del espejo, haciendo que todo parecía un espejismo. Tu madre no estaba aquí para protegerte y ahora tu tiempo se agota. Un grito desgarrador resonó, más que un sonido era una onda de dolor que atravesaba la sala, haciendo que otros espejos comenzaran a vibrar y agrietarse. Valeria se dio cuenta de que no eran solo ellos atrapados en reflejos. Las almas perdidas estaban atrapadas en su desesperación, buscando liberación. No. No puedo permitirlo, exclamó, sintiendo como un nuevo torrente de energía la llenaba. Su madre había estado allí, en esa oscuridad, sufriendo por lo que había perdido. Este es mi momento, decidió, incrédula, mientras las lágrimas comenzaron a brotar. Sofía, mira hacia mí. Concentrémonos, solo nosotros dos. La luz del espejo comenzó a fluctuar, su interior apenas visible, como un auténtico escenario del horror. Se dio cuenta de que podía ver más allá de las sombras, había hilos de luz enredados en la oscuridad. ¿Podría aprovechar esa luz para liberarse? La idea brillaba en su mente. Estamos juntas, Sofía. No dejes que ellos te atrapen. Valeria gritó, extendiendo su mano hacia la niña. Las manos de ambas comenzaron a unirse, formando un puente de luz entre el mundo real y el oscuro abismo que las rodeaba, pero la sombra empezó a reír, la risa era un eco atormentador. El juego apenas comienza, no debía haber expectativas, entonces, antes de que Valeria pudo reaccionar, una grieta profunda se formó en el centro del espejo. La luz pareció absorberla.
Las imágenes de aquellos que había amado comenzaron a desvanecerse, mientras sonrisas se convirtieron en rostros de agonía. Valeria, ven, gritó Sofía, con un tono entre súplica y desafío. Con la intensidad del pánico alimentando su determinación, Valeria cerró los ojos y dio un paso hacia adelante, un haz de luz la envolvió, y un frío extremo la hizo temblar. La incomprensible vacuidad del espejo comenzó a devorarla, y era como caer por un túnel interminable. Las risas y susurros crecían en un crescendo ensordecedor. Justo cuando Valeria sintió que se despedía de lo que había sido, un pensamiento brillante la sacudió: el sacrificio es la clave. Pero, en ese momento de claridad, se dio cuenta de que había una elección que tomar, una que podría cambiarlo todo. La luz oscureció y, de repente, la sala se volvió una escena de terror visceral. Tú decides, Valeria. ¿Salvar a tu hija o liberarte de esto para siempre? Los ecos del pasado se centraron en su mente. Y mientras la luz y la sombra luchaban en su interior, una pregunta aterradora resonó: ¿y si perderlo todo era el único camino hacia la salvación? Algo oscuro se cernía sobre ella, listo para devorarla. ¿Tendría el valor para enfrentar su destino o se dejaría atrapar en la esfera de desesperación que había forjado su eterna prisión? Valeria cerró los ojos con fuerza, sintiendo el frío del abismo envolverla como un manto presente. No puedo, susurró, la presión de la decisión pesando más que el terror. La risa resonaba a su alrededor, un eco móvil que la rodeaba, burlándose de su frustración. Un desgarrador grito de Sofía reverberaba en su mente, incapaz de separar el amor de la angustia en la amalgama de emociones que la consumían. La idea de dejar ir la esperanza de recuperar a su hija era más dolorosa que enfrentarse a la sombra misma. Tu sacrificio será el más dulce, murmuró la sombra, acercándose cada vez más. Valeria sintió sus palabras como un veneno en su mente, la oscuridad buscaba arrastrarla, despojarla de su fuerza. Todo lo que amas pertenece aquí, en las sombras. ¿Por qué resistirte? Porque soy más que un pedazo de sombra, gritó Valeria, y mientras lo decía, una chispa de luz brotó en su interior con fuerza renovada. Podía sentir a Sofía tirando de su esencia, llamándola con el amor de una hija que no estaba dispuesta a perder. Era el momento de romper el ciclo, de cambiar el destino. La sala comenzó a temblar como si respondiera a su creciente determinación. Los espejos resplandecieron, y las figuras atrapadas gritaron, un coro de almas que resonaban en la sinfonía del pánico. Valeria se dio cuenta de que esos rostros, esos ojos llenos de sufrimiento, eran el reflejo de su propia desesperación. Pero ahora, en lugar de hundirse, ella elegiría brillar. Con un grito desgarrador, extendió ambos brazos hacia el infinito. Sofía, ven. No me dejes, por favor. Las sombras intentaban apresarla, pero a cada instante, su luz interior crecía más, como un sol quebrando la noche. Mamá. La voz de Sofía surgió del eco, y por un instante, la luz pareció intensificarse. Valeria sintió un tirón a su lado, y como un resorte, la conexión entre ambas se solidificó. Las manos de madre e hija chocaron con fuerza, enviando ondas de luz en todas direcciones. Era como si todo el horror dentro del espejo comenzara a desmoronarse a su alrededor. El hombre del sombrero gris avanzó hacia ellas, su sonrisa torcida temblando de rabia. No puede terminar así, gruñó amenazadoramente. Sin embargo, antes de que pudiera cumplir su venganza, un relámpago de luz estalló entre Valeria y Sofía, separándolo, quemando la negrura con un destello de claridad. Iré a buscar lo que es nuestro, exclamó Valeria, apretando con fuerza la mano de Sofía. Entre lágrimas y risas, la luz las envolvió y el espejo pareció estallar en luces brillantes, pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. El eco del hombre resonó en la sala en un grito de furia y desesperación, una advertencia que le heló la sangre. Mi poder no se detiene aquí, gritó, y el vórtice se retorció como una serpiente liberando su veneno. Una sombra se deslizó hacia ellas, oscura y voraz, con intentos de tragarlas de vuelta al abismo del miedo. Valeria sintió el sudor frío recorrer su frente. El miedo a ser arrastradas nuevamente se elevaba en su pecho, pero el calor de Sofía le daba valor. Debemos unirnos, juntas podemos salir,
le dijo, apretando la mano de su hija con tanta fuerza que podía sentir cómo la vida de Sofía vibraba en su propio ser, mientras el horror giraba a su alrededor. La luz comenzó a desvanecerse, deslizándose entre sus dedos. Todo el espacio parecía encogerse, como si las paredes del inquietante laberinto quisieran cerrarse sobre ellas. «Ahora avancemos», gritó. Con el último vestigio de luz, se lanzaron hacia lo desconocido, dejando atrás la sombra retumbante que buscaba devorarlas. El caos era abrumador. Las risas incesantes ahora eran gritos y lamentos. «No es el final», escuchó que decía la sombra, su voz era un eco lejano que prometía más calamidades. De repente, un destello brillante las rodeó por completo. El aire se tornó pesado y todo se volvió un silencio sepulcral. Algo había cambiado, y Valeria sintió una nueva pregunta pulsar en su interior: ¿habían realmente escapado de las sombras o simplemente se estaban adentrando en un nuevo nivel de horror? Un último susurro surgió de la oscuridad antes de que la luz las absorbiera: «Esto no ha terminado, Valeria. Aún quedó lo peor por descubrir». Los ecos de la advertencia resonaron en su mente mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor de nuevo. ¿Estaba en la realidad o era un nuevo espejismo? La incertidumbre apretaba su corazón. Valeria abrió los ojos con un sobresalto. La luz la había atrapado, pero el aire a su alrededor era pesado y opresivo. No estaba en el lugar que había imaginado. Una niebla espesa y gris envolvía todo, como si el mundo se hubiese convertido en un sueño desvanecido. La mano de Sofía seguía aferrada a la suya, pero el miedo se instaló en su pecho al notar que, a su alrededor, todo parecía distorsionado. «¿Mamá?». La voz de Sofía sonó apagada, como un eco lejano filtrado por la densa bruma. Valeria giró la cabeza, buscando su rostro, su mirada llena de ansiedad. La imagen de su hija conspirando con ese abismo la inquietaba, era como si la niebla tuviera un control más fuerte sobre ellas de lo que parecía. «Estamos juntas, Sofía», respondió Valeria, tratando de infundir valor en su propia voz. Pero sabía que el mundo que las rodeaba no era el cálido refugio que esperaba encontrar, sino una trampa creada por la sombra para confundirlas. La niebla se arremolinaba, dejando destellos de figuras entrelazadas. Valeria sintió el aliento de la desesperación apoderarse de ella. Cada sombra parecía llevar un rostro, un grito silente que resonaba en su mente. Eran las almas atrapadas, las que nunca encontraron la luz. «Avancemos», ordenó Valeria con determinación, sin esperar que las incertidumbres las atrajeran una vez más. Sin embargo, un escalofrío la recorrió al escuchar el susurro del hombre del sombrero gris resonando detrás de ellas, como si su presencia la siguiera en cada paso. «Siempre hay un precio que pagar», Valeria advirtió él, su voz impregnada de una burla helada que sacudió las entrañas de Valeria. «No nos detendremos». Estaba hecha de determinación y fuerza, cada fibra de su ser resistía el tirón de la sombra que pretendía apoderarse de la luz que habían liberado. Recordó la chispa de esperanza que había sentido al unirse a Sofía, ese calor entrelazado que ahora parecía tambalearse. Los ecos de risa se transformaron en susurros de maldad. La niebla se espesó más, la visibilidad se redujo drásticamente. Sofía se aferraba a su mano con fiereza, pero Valeria podía sentir su espíritu desvanecerse poco a poco. Era un camino largo, y el miedo comenzaba a ser un compañero incómodo. «Mamá, no puedo», gritó Sofía, su voz ahora resonando con una desesperación inconfundible. Valeria detuvo sus pasos, consciente de que su hija podía estar cerca del abismo emocional. La sombra tentadora las acechaba, esperando el momento perfecto para devorarlas. Siempre hay una salida, incluso en la oscuridad más profunda. Valeria concentró su energía en formar imágenes en su mente sobre su hogar, las risas familiares y la calidez al reunirse nuevamente. El amor era más poderoso que cualquier miedo o sombra. A medida que avanzaban, las 12 figuras atrapadas en la niebla comenzaron a moverse más cerca, tomando formas familiares. Valeria sintió que sus corazones se llenaban de dudas. «No son reales», se dijo, apretando la mano de su hija. «Avanza, Sofía». Pero el susurro del hombre del sombrero gris estaba más cerca. «Tu amor es tu debilidad. Déjalas entrar, Valeria. Deja que las sombras te consuman».
Ella sabía que cada palabra era un intento de socavar su voluntad. Con un estallido de luz, Valeria decidió luchar. Las sombras comenzaron a agitarse y a retroceder debido al brillo que emanaba de ella, pero la confusión se espesó y el llanto incesante se volvió ensordecedor. La niebla se transformó en un torbellino descontrolado. «Apártalas», gritó, dejándose llevar por el instinto protector de madre. Un aire potente la rodeó, una ola de energía vibrante emergió de su interior, destinado a liberarlas. Pero la niebla arremetió con más fuerza, comenzando a absorber la luz, convenciéndola de rendirse. Lo que resplandecía como esperanza se volvió gris. Miró a su alrededor con el corazón palpitante. Las caras que conocía ahora eran fantasmas distorsionados, el horror se apoderaba de su mente. «Estamos atrapadas». La voz de Sofía era un hilo de angustia. «No». Valeria cerró los ojos, con la esperanza de que su propio amor pudiera ser la respuesta. Cuando los volvió a abrir, solo vio oscuridad. «¿Sofía?». Su voz tembló. Cualquier indicio de luz se había esfumado, un silencio aterrador llenó el aire, y la sombra resonó en su mente una vez más. «Bienvenida, Valeria». Este es solo el principio y mientras la desesperación comenzaba a consumirlas, una risa se deslizó a través de las sombras, un eco ominoso que heló su sangre. Valeria se desvanecía lentamente, su corazón acelerado a medida que la incertidumbre la devoraba. ¿Habían perdido? ¿Quedaría un rayo de esperanza? «Mamá». La súplica de Sofía resonó con fuerza, pero el murmullo de sombras respondía, en una sinfonía de terror. ¿Había una forma de escapar de esta trampa mortal o estaban destinadas a ser parte de la oscuridad para siempre? El abismo aguardaba con los brazos abiertos, y Valeria sintió que su vida pendía de un hilo muy delgado. ¿Sería suficiente el amor para iluminar su camino hacia la salvación o el destino marcaría su final en la oscuridad eterna? La niebla comenzó a disiparse, y en una revelación angustiante, Valeria sintió como el frío gélido se transformaba en un calor abrumador. Cada recuerdo de su vida, de los momentos vividos y compartidos, llenaba su mente. Su hogar. Las risas de Sofía, los abrazos de su madre y las memorias de su infancia comenzaron a resplandecer en su interior como estrellas en la noche oscura. Esa luz interna se transformó en un faro, iluminando la oscuridad que se alzaba a su alrededor. «Juntas, podemos hacerlo», susurró Valeria, mirando a su hija con determinación. Fue un destello de esperanza. La sombra del hombre del sombrero gris comenzó a retroceder, atormentada por el resplandor que emanaba de su unión. La negación, el temor, la desesperación que antes la habían perseguido se estaban desvaneciendo, la fuerza del amor podía desatar la verdadera libertad. «Sofía, tomemos nuestras fuerzas». La voz de Valeria resonó con una claridad pura. Las manos de ambas brillaron intensamente, y la conexión entre madre e hija se convirtió en una explosión de luz, empujando hacia atrás la bruma que las rodeaba. La sala entera comenzó a vibrar, y Valeria se dio cuenta de que la luz se transformaba en una corriente eléctrica. «Vamos, cariño, hacia adelante. No dejemos que nos atrapen otra vez». Mientras corrían, el eco del hombre del sombrero gris resonaba en sus corazones, pero cada palabra se convertía en el aliento del pasado, incapaz de romper su voluntad. Justo cuando pensaron que el horror quedaba atrás, un último grito resonó desde las sombras. «No pueden escapar tan fácilmente», susurró el hombre, su voz afilada como un cuchillo. Sin embargo, Valeria sabía que no podía ceder. Su amor era la única verdad que permanecía. «Nosotros elegimos nuestra vida, nuestra luz», afirmó Valeria. El entorno comenzó a fragmentarse, y una explosión de colores iluminó la escena. Las memorias que había mantenido a lo largo de los años se deslizaron a su alrededor como fragmentos de cristal. Con cada paso, se sintieron más ligeras, el miedo era solo una sombra pasajera, nada más. Aquel lugar comenzó a colapsar. Valeria sintió como su corazón latía con fuerza y determinación, como los tambores de guerra que marcan la llegada del amanecer. Finalmente, emprendieron la carrera hacia la salida, dejando atrás el eco distorsionado del hombre del sombrero gris, que se desvanecía en la distancia, impotente ante su vínculo indestructible.
Sofía, estamos libres, dijo Valeria, mientras el aire a su alrededor se despejaba y un nuevo mundo se presentaba ante ellas, vibrante y lleno de luz. La serenidad que les envolvió era casi palpable. Fue como despertar de un terrible sueño de horror. Sin embargo, al mirar a su alrededor, Valeria se detuvo en seco. La realidad se suavizó, cambiando de forma. El mundo que las rodeaba era legítimo, pero en el fondo, aún sentía el eco de lo que habían vivido, una verdad que nunca podría olvidar. Gracias, mamá Sofía murmuró, aún intentando entender si estaban a salvo. Pero Valeria sintió que su hija necesitaba algo más que su amor. Necesitaba la certeza de que el peligro había quedado atrás. Al regresar al mundo real, Valeria tomó a Sofía entre sus brazos, sintiendo la calidez de su cuerpo. Nunca más permitiremos que nos quiten lo que amamos, prometió, su voz llena de decisión. Sabía que el camino frente a ella sería difícil, pero ahora estaban juntas, y eso significaba que podían enfrentar cualquier sombra que intentara separarlas. Con el pecho apretado y el corazón latiendo fuerte, avanzaron hacia el futuro, decidido a compartir su historia. Valeria sabía que debían contar la verdad, y que lo que habían superado era una advertencia. A partir de entonces, sería su misión proteger a quienes amaban de las sombras, transmitir la lección aprendida. Entendía que el verdadero terror no radicaba en los monstruos que acechan en la oscuridad, sino en el dolor que se lleva a nuestros seres queridos. Mientras Valeria y Sofía caminaban bajo el resplandor de la luz del día, su lazo se fortalecía, construyendo la vida que siempre habían deseado. Eran libres. Pero el susurro de la oscuridad aún resonaba, recordando a Valeria que cada elección viene con consecuencias, y que el pasado nunca se olvida del todo. Con determinación, miró al horizonte y prometió que nunca dejarían que el miedo les robara la esperanza nuevamente. Las sombras tal vez se acercarían, pero estaban listas para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara juntas. Te ha encantado esta historia, ¿verdad? No puedes irte sin hacer algo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, es crucial para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.